todos y bienvenidos. En este video me gustaría mostrarles un teorema. Y este teorema dice que si f es integrable sobre el intervalo desde a hasta b, entonces la integral desde a hasta b de f de x es igual al límite cuando n tiende a infinito de la suma desde i igual con 1 hasta n de f de xi por el incremento de x, donde el incremento de x es simplemente b menos a entre n y bueno, el xi es igual a más i por delta x. ¿De acuerdo? Este es importante. El xi, bueno, es verdad porque finalmente al punto inicial le estamos sumando cada vez el intervalo delta x hasta llegar al punto b. ¿De acuerdo? Que vamos a llegar al punto b cuando hagamos n veces el incremento de x. Bien, entonces, para ver algunos ejemplos de este teorema, dice, ejemplo, exprese este límite cuando n tiende a infinito desde igual a 1 hasta infinito. Aquí tengo un error, es de cuando i tiene desde 1 hasta n. Vamos a ponerlo. Ahora sí. Ajá, de xi al cubo más xi por el seno de xi por el incremento de x, ¿sí? Este límite se pide que se exprese como una integral sobre el intervalo desde 0 hasta pi. Bien, para hacer esto tenemos que el incremento de x es pi menos 0 entre n, lo cual es simplemente pi entre n. A es igual a 0, b es igual a pi. Y bueno, como tenemos que podemos seleccionar cualquier partición, estas funciones x al cubo y x por seno de x son funciones continuas. Es decir, no tienen singularidades o no son como raíz cuadrada de x que no funciona en los negativos. Simplemente son funciones continuas en el intervalo que nos interesa, el cual es desde 0 hasta pi. Ajá. Entonces, la función x al cubo más x por seno de x, los cuales los llamé g y h, es una función integrable. Y bueno, por el teorema anterior tenemos que la integral desde 0 hasta pi de x al cubo, vamos corrigiendo este pequeño cubo, de x al cubo por x por el seno de x es igual al límite cuando n tiene infinito de la suma desde igual con 1 hasta n, vamos poniendo n, ajá, de xi al cubo más xi por el seno de xi por el incremento de x. Bien, entonces para seguir mostrando los siguientes ejemplos, me gustaría mostrar algunas sumas conocidas, muy bonitas. La primera es clásica, es la suma de Gauss, donde tenemos que la suma de i desde i igual con 1 hasta n es simplemente n por n más 1 entre 2, ¿sí? La que sigue es, ya la usamos en un ejemplo anterior y bueno, esta ustedes ya la conocen, es simplemente la suma desde i igual a 1 hasta n de i al cuadrado es igual a n por n más 1 por 2n más 1 entre 6. Y bueno, también tenemos la suma de i al cubo, desde i igual con 1 hasta n, que es igual a n por n más 1 entre 2 al cuadrado. ¿Sí? Y bueno, como ustedes saben, las sumas son lineales. ¿Sí? Esto quiere decir, bueno, igual que la derivada también es, tiene la propiedad de linealidad. Es decir, que si tenemos dos constantes, entonces si la constante 1 multiplica al ai y la constante 2 multiplica al bi y estamos haciendo la suma desde i igual a 1 hasta n, esto es exactamente lo mismo que c1 por la suma desde i igual a 1 hasta n de ai más c2 por la suma desde i igual a 1 hasta n por bi. Bien, realicemos el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo nos dice que calculemos la integral desde 0 hasta 3 de x al cubo menos 6x. Y bueno, la respuesta para resolver esto, lo primero que hacemos es que sabemos que esta integral desde 0 a 3 es igual a un límite cuando n tiene infinito de una suma. Entonces expresemos esta integral como esta suma que tiene infinito.
Esto quiere decir que es el límite cuando n tiene infinito, desde igual a 1 hasta n, de xy al cubo menos 6xy, multiplicado por el incremento. El incremento de x no es más que 3 menos 0 entre n. Sabemos que por la propiedad que tenemos aquí, las sumas son lineales, ¿de acuerdo? Entonces, calcular la suma desde i igual a 1 hasta n de xy al cubo menos 6xy es lo mismo que calcular dos sumas. La primera suma es xy al cubo, desde igual a 1 hasta n, y la segunda suma es menos 6 por la suma desde igual a 1 hasta n de xy. Bien, entonces el xy nosotros sabemos que es simplemente a por i por el incremento de x. El incremento de x ya habíamos calculado que es 3 entre n. ¿Sí? Entonces el incremento de x es simplemente 0, porque a es 0, estamos partiendo de 0, más 3 entre n por i. Entonces, aprovechando la fórmula de i al cubo y sustituyendo, vamos a tener que la suma desde igual a 1 hasta n es simplemente como el 3 entre n no depende de i, lo podemos sacar como un coeficiente, simplemente la propiedad de linealidad. Vamos a tener 3 al cubo. ¿Dónde está el 3? Aquí está. 3 al cubo entre n al cubo. Estos los tenemos aquí. Por la suma de i al cubo. Pero esta suma de i al cubo es esta suma que nosotros tenemos aquí. Entonces, sustituimos esta suma por esta fórmula que tenemos aquí y simplificamos con lo que obtenemos 3 al cubo entre 2 al cuadrado por n más 1 al cuadrado entre n. Por otro lado tenemos el menos 6 por xy. Sustituimos el xy por 3 entre n por i. Lo simplificamos y de la misma manera obtenemos menos 9 por n más 1. Así de sencillo. Una vez que tenemos estas dos opciones, dos simplificaciones de las sumas, procedemos a calcular el límite que nos interesa, que es este límite que tenemos aquí. Entonces es el límite cuando n tiene infinito de 9. Aquí factoricé el 9 porque 3 por 3 es 9. Entonces tenemos aquí un elemento en común. 9 por n más 1 al cuadrado menos 4n por n más 1 entre el 4n. ¿De acuerdo? Entonces, al calcular este límite cuando n tiene infinito, usamos las mismas técnicas que se vieron en cálculo. Aquí podemos usar regla de L'Hopital, podemos usar la división entre n. En particular yo usé la división entre, dado que aquí tenemos un n por n, o sea, n al cuadrado, y arriba tenemos una expresión que contiene n al cuadrado, y aquí también, pues dividí todo entre n al cuadrado, con lo cual tenemos que esto es igual a 9, que multiplica a 1 menos 4 entre 4. Esto es menos 27 entre 4. Y menos 27 entre 4 es la integral desde 0 hasta 3 de x al cubo menos 6x de x. ¿De acuerdo? Si queda cualquier duda, por favor déjala en los comentarios o comunícate conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.